El siguiente material forma parte de las conferencias del Congreso Internacional Virtual Universidad y Discapacidad, organizado en el marco del proyecto PAPIT IA 30-30-20, Discapacidad y Universidad, panorama sobre docencia, investigación y gestión de las necesidades de estudiantes con discapacidad, actores, estrategias, redes y políticas. Actividad 1. Se divide en dos partes. La primera, ceremonia de inauguración del Congreso, instalación del Presidium de Autoridades. Parte 2. PAPIT Discapacidad y Universidad, Mesa 1. Modera Rosa María Díaz. A Patricia Brogna por tan excelente coordinación que está haciendo para llegar a este momento. Y agradezco la invitación para estar en el presidium de este Congreso Internacional Virtual, Universidad y Discapacidad, en el que se analizará y discutirán diferentes temáticas desde una perspectiva multidimensional. La discapacidad es un tema urgente, de urgente atención. Debemos considerar que la Organización Mundial de la Salud considera que hay más de 1.000 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, cifra que va en aumento. Hay que verlo ante el envejecimiento de la población por un lado, el incremento de enfermedades crónicas, el hecho de que el 80% de las personas con discapacidad habita en países pobres, y hemos visto lo que nos dijo la doctora Carola, los efectos que se acentúan en este sector poblacional. En México hay más de 7 millones de personas en esta condición. Para el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM es importante atender el tema de la discapacidad desde una perspectiva basada en los derechos humanos. El entender la discapacidad como un aspecto natural a la condición humana y a las personas con discapacidad como titulares plenos de derechos. Y esto ha sido un cambio de paradigma que ha sido difícil de asimilar por personas e instituciones por igual, para traducirlo en actitudes políticas y programas que garanticen una verdadera inclusión plena en la sociedad de las personas con discapacidad, en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. La inclusión de las personas con discapacidad solo puede darse mediante el desarrollo de acciones y programas que abarquen todas las ramas del conocimiento humano, y hay que limitar su atención a un modelo médico-asistencial. Es una muestra de que se tiene una visión equívoca y contraria al enfoque social y de derechos humanos. En lo que va del siglo XXI, se ha venido desarrollando la legislación a nivel internacional y nacional en favor de las personas con discapacidad. Tenemos, lo sabemos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, documento promovido por México en el seno de las Naciones Unidas, que fue aprobado en diciembre de 2006 y ratificado por 178 países, México en 2007, entró en vigor en nuestro país en 2008. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, adoptada por los países miembros de la OEA el 7 de junio del 99, en nuestro país en 2001, entrando en vigor en septiembre de ese mismo año. Se ratificó el 25 de enero en México del 2001 y entra en vigor en septiembre de 2001. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de 2011. Pero hay que decirlo, la brecha entre la hipótesis normativa internacional, nacional, las normas internas de los países, y la materialización de esos cuerpos normativos, todavía hay una brecha que hay que cerrar. Las personas con discapacidad que tienen esa condición de vida no solo requieren, cuando ello es necesario, de un tratamiento médico adecuado, sino además de igualdad de oportunidades, educación, integración laboral y seguridad social, arte, cultura, deporte y algo fundamental, accesibilidad, principio fundamental. El derecho a la educación es un derecho amplio que debe abarcar desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida, por lo que la estrategia de inclusión educativa que se debe construir es la oportunidad para generar un trabajo de colaboración que permita un sistema educativo inclusivo, respetuoso de las necesidades de todas, todos y todes, particularmente aquellas personas que
sufran de discapacidad múltiple, severo, de mayores necesidades de atención. En México, el derecho a la educación reconocido en nuestro artículo 3 constitucional señala que la educación impartida por el Estado es inclusiva, pero no basta que esté en la norma máxima. Y con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. De ahí la importancia de políticas públicas. Por su parte, la Ley General de Educación establece la obligación de las autoridades educativas de fomentar la inclusión, continuidad y egreso oportuno de las y los estudiantes inscritos en el nivel superior, para lo cual se valdrán de distintos mecanismos de apoyo académico y económico, de acuerdo a las necesidades de la población estudiantil. Se profundiza en el concepto de educación inclusiva, enfatizando la necesidad de eliminar las prácticas que fomentan discriminación, exclusión y segregación a las y los estudiantes. Objetivo principal de la Ley General de Educación Superior recientemente aprobada en nuestro país es orientar los criterios para el desarrollo de políticas públicas a las que me refería en materia de educación superior con una visión de Estado, pero teniendo como centro a la persona. Estos criterios, a su vez, fomentarán el desarrollo humano integral de las y los estudiantes, y particularmente importante es el reconocimiento de que entre los criterios y fines de la educación superior en México está el combate a todo tipo y modalidad de discriminación y violencia, con especial énfasis en la que se ejerce contra las niñas y las mujeres, las personas con discapacidad o situación de vulnerabilidad social, y la promoción del cambio cultural para construir una sociedad que fomente la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y creo que es importante que desde las universidades promovamos esa construcción de cultura para erradicar la exclusión. Entre las acciones y compromisos de las autoridades educativas e instituciones de educación superior está el garantizar el ejercicio de ese derecho en este nivel educativo, por lo que deben implementarse acciones afirmativas que eliminen las desigualdades y la discriminación por razones económicas, de origen étnico, lingüístico, de género, de discapacidad o cualquier otra, que garanticen el acceso, permanencia, continuidad y egreso oportuno, y también por una perspectiva de género en los programas de educación superior. Finalmente, debo mencionar que celebro la realización de este congreso en su edición 2021 y vuelvo a resaltar la intensa actividad de Patricia Brogna, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y colaboradora con este programa gracias a las facilidades de la facultad a la que me refiero. Y este congreso que hoy nos convoca abre un espacio en donde las y los participantes podrán exponer y discutir cómo afrontar los retos para atender el tema de la discapacidad en las universidades, derivando en propuestas que impulsen la educación superior e inclusiva, además de cumplir con el objetivo del Congreso, y esto es importante resaltarlo, de proporcionar a la sociedad y a los organismos de los sectores públicos y privados encargados del análisis y la promoción de la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social. La información que contribuya, es por eso que es importante este congreso, a la comprensión de la situación en la que se encuentra este grupo poblacional y así lograr que las personas con discapacidad lleven a cabo de manera plena sus actividades de la vida cotidiana. No me resta más que augurar el mayor de los éxitos, considerando el alto nivel de las y los ponentes y la gran convocatoria, agotando el cupo y registrándose personas interesadas de diversos países. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Luis Raúl González Pérez, y damos la palabra entonces al doctor Iván Escobar,
de la Universidad Autónoma de Manizales. Por favor. Muy buenos días para todos y todas. Un saludo a los integrantes del presidio, muy especialmente a la doctora Carola García, al doctor Luis Raúl González, a la doctora Luz Ángela Díaz, a la doctora María José Pareja, a las investigadoras que hacen parte del proyecto de investigación en el cual se celebra este congreso sobre discapacidad y universidad, a quienes van a ser ponentes de diferentes posiciones frente a este tema específicamente, y a todos quienes se han mostrado interesados en el desarrollo del mismo. Tenemos hoy la oportunidad de que a través de los medios, de las tecnologías, de las comunicaciones y la información, podamos compartir estos espacios que nos permiten no solamente presentar cada una de las ejecutorias que desde las universidades hemos venido construyendo a través de lineamientos, políticas, programas y prácticas sobre discapacidad en la universidad, sino también hacer una comparación entre las diferentes formas y las diferentes culturas de hacer este abordaje de la discapacidad en los procesos educativos. De tal forma que vamos a aprender de todos y cada una de las instituciones y en todas y cada una de las ponencias. Por eso tenemos que agradecer estos espacios que generosamente nos ha facilitado la Universidad Autónoma de México como anfitriona para poder adelantar este evento. No siendo más, yo quería desearles muchos éxitos en este certamen académico y estaré muy pendiente de cada una de las ponencias y de los resultados de la investigación y animar a quienes han tenido a su cargo la investigación que van a presentar los resultados en el día de hoy, a continuar con una segunda fase en este proyecto que estoy seguro va a permitir con los resultados del Congreso seguir alimentando toda esta información que nos va a ir cualificando mejor nuestras labores en estos procesos específicos. Para todos un muy buen día y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Iván Escobar Escobar. Y entonces damos la palabra ahorita a la doctora Luz Ángela Díaz de la Universidad del Rosario. Bueno, pues muy buenos días para todos. Para mí como directora de Evaluación, Permanencia y Éxito Estudiantil es un placer poderlos acompañar en esta primera sesión de apertura de este evento tan importante que engloba el desarrollo social en términos de discapacidad y vincula a las universidades y a la educación en este proceso que pues finalmente nace en las aulas y motiva de una manera importante el desarrollo y el análisis de la problemática de la discapacidad en torno a la educación. Le doy un saludo pues muy especial a todo el presidio, a la doctora Carola García, al doctor Luis Raúl González, al doctor Iván Escobar, a la doctora María José y por supuesto a la doctora Patricia Brogna, quien ha liderado de una manera importante este proceso, este proyecto de investigación que pues motiva de una u otra manera este desarrollo y este resultado investigativo como lo estamos viendo hoy. Para nosotros como universidad, la línea de discapacidad ha estado liderada desde hace mucho tiempo, casi prácticamente 2 décadas, bajo el liderazgo de una de nuestras grandes académicas, que es la profesora Rocío Molina Bejar, fonoaudióloga con toda una formación, una trayectoria en los temas de discapacidad que ha venido aportando no solo al interior de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la universidad, sino a la universidad con la creación de Incluser como un centro
y un programa que permite el desarrollo de políticas internas al interior, políticas al interior de la universidad en línea de el acompañamiento integral a los estudiantes que tienen discapacidad al interior de la universidad. Rocío, pues un referente absolutamente fundamental en discapacidad, que ha generado aportes en conjunto con muchos de ustedes como investigadora y realmente para nosotros es motivo de orgullo que ella esté participando y liderando estos procesos. Para la universidad, la discapacidad es un tema absolutamente relevante que permite entender la problemática social y poder motivar en nuestros estudiantes unas líneas de empatía y de comprender que la discapacidad es una construcción social que trasciende el ser y que definitivamente es necesario para todos tener una comprensión de la realidad y a partir de ella construir con el colectivo. Es responsabilidad de las universidades y en general de la línea de educación poder reconocer la problemática y a partir de ella ser fuente para discusiones y reflexiones académicas que motiven, por un lado, jalonar y estar a la frontera y crear la frontera del conocimiento en estos temas, de modo que se construyan políticas públicas que permitan trascender ese abordaje integral y esa inclusión que requieren pues las personas con discapacidad en nuestro entorno. Finalmente, pues seguro, sin duda, este pues será un evento de gran trayectoria que jalone maravillosamente el desarrollo de experiencias colectivas para Latinoamérica que motiven la consolidación de unas líneas de trabajo que nos unan en torno a estas temáticas y que cada vez más asumamos como universidades la responsabilidad social que nos corresponde en la línea de crear política, de crear frontera del conocimiento y de trascender esa docencia que motiva la consolidación de generaciones en adelante en los temas de discapacidad. Entonces, auguro los mejores éxitos para el desarrollo de este congreso, felicitar y reconocer a todos los investigadores de las universidades que han dedicado su vida realmente académica al desarrollo de estos temas y que en adelante, seguramente bajo el liderazgo de nuestra académica Rocío Molina, estos temas seguirán siendo de una gran relevancia para la universidad. Mil gracias y pues los mejores éxitos en el desarrollo del evento. Muchísimas gracias, doctora Luz Ángela Díaz, y damos la palabra entonces a la doctora María José Parejo Guzmán, quien es directora académica de Integración y Diversidad Funcional de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Gracias. Hola, muy buenos días. Buenos días a todas y a todos desde Sevilla, España. Muchas gracias, Patricia, y comencé mi intervención agradeciéndoles a todos ustedes su participación en un foro como este. A los organizadores del mismo, mis más sinceras felicitaciones porque considero que son absolutamente necesarios congresos de este tipo, más si es internacional como el presente, porque permite una interactuación entre distintas universidades desde distintos puntos de nuestro mundo global. Bien, su presencia y su atención en la mañana de hoy, aquí en España, en la tarde de hoy. Como les decía Patricia, yo soy, desde el pasado mes de febrero del presente año 2021, tuve el honor de ser nombrada la primera directora académica de Integración y Diversidad Funcional de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España, de la que soy profesora titular del área de Derecho Eclesiástico del Estado.
Si bien existe desde el año 2005 en nuestra universidad una atención diferenciada a las personas con diversidad funcional, primero dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y que en el curso 2006-2007 pasó a depender del Vicerrectorado de Cultura y Participación Social, ha sido en este curso 2020-2021, en el pasado curso 2020-2021, cuando nuestro nuevo equipo de gobierno ha mostrado su gran apoyo y decidida apuesta por la mejora de la atención a la diversidad funcional en nuestra universidad, planificando y creando por primera vez en estos casi 25 años de vida de esta joven universidad, esta dirección académica, este nuevo cargo político académico para este tema, lo que da cuenta de la importancia que tiene la inclusión de personas con diversidad funcional en nuestra universidad, ahora perteneciente al Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales. En nuestra universidad tratamos de dar apoyo tanto a docentes como a investigadores, como a alumnos que tengan algún tipo de diversidad funcional en nuestra universidad. La estructura de funcionamiento de la UPO, de la Universidad Pablo de Olavide, consiste en tener un servicio de atención a la diversidad funcional en la que hay un técnico, un personal de administración y servicios. En el presente curso académico se ha reforzado con una beca de colaboración en la que tenemos a una chica trabajando y colaborando con nosotros y con esta, como les decía, con este nuevo cargo político académico de la dirección académica de diversidad funcional. Nos hemos planteado y estamos trabajando, como les digo, desde el mes de febrero, marzo, menos de un año, en promover acciones en los 3 ámbitos que consideramos más importantes dentro de la universidad: docencia, investigación y transferencia de conocimientos. ¿Cuáles son los criterios y parámetros de calidad para una universidad excelente en el siglo XXI? Una universidad es excelente cuando destaca en el cumplimiento de sus misiones de enseñanza superior, generación y transferencia del conocimiento y servicio a la sociedad. Según el ámbito, la referencia para establecer los criterios y estándares de calidad son el espacio de educación superior, el espacio de investigación y los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo afectan las políticas de inclusión a la calidad universitaria? Recientemente, en nuestro país, la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación para el Profesorado Universitario, ha llegado a la máxima de que la excelencia como institución solo puede alcanzarse cuando la calidad es para todas las personas. Una universidad que no sea inclusiva nunca puede ser excelente en su misión. La inclusión requiere un planteamiento estratégico institucional, una planificación operativa, unos recursos humanos y materiales y, en definitiva, una política integral que va más allá de acciones puntuales o efectistas. ¿Cómo garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad en una universidad excelente? Pues bien, dentro de la política integral de inclusión, para garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad, se requieren servicios de atención específica. Por una parte, o en primer lugar, que aseguren el cumplimiento de mínimos marcados por las normativas vigentes y se planteen ir más allá, es decir, comprometidos con la excelencia. En segundo lugar, servicios de atención específica enfocados a todas las etapas y necesidades, es decir, desde el ingreso en la universidad hasta becas y ayudas al estudio, acogidas en la universidad, accesibilidad universal de espacios presenciales y virtuales, adaptaciones curriculares, atención a actividades de enseñanza, aprendizaje, prácticas, clases, laboratorios, programas de movilidad, etcétera, actividades de extensión universitaria y también actuando en formación y en sensibilización. Es algo que en nuestra Dirección Académica de Integración y Diversidad Funcional se ha tomado muy en serio. Vamos a iniciar distintas actividades de formación y sensibilización en coordinación y en colaboración con agentes sociales externos, con asociaciones, fundaciones con las que estamos firmando convenios de colaboración. En definitiva, como les digo, y gracias fundamentalmente a profesorado de nuestra universidad, como mi muy querida amiga y compañera
la profesora Rosa Díaz presente en este congreso y gracias a la cual puedo compartir hoy con ustedes esta pequeña intervención en el presidium del mismo. Gracias a personas como ellas y como algunos otros compañeros de la universidad, estamos dando impulso a la integración absoluta y plena de las personas con diversidad funcional en nuestra universidad. Solo me queda felicitarles de nuevo, augurarles el magnífico desarrollo de este congreso. Voy a intentar acompañarles todo lo que me sea posible porque siempre comparto con Rosa que hay que empaparse de los conocimientos y de las experiencias de los demás compañeros y como les digo, mi más sincera enhorabuena, mis felicitaciones y todos mis mejores deseos para el desarrollo de este congreso que hoy comienza. Muchísimas gracias de nuevo y un fuerte abrazo para todos desde España. Muchísimas gracias a todos los integrantes y a todas las integrantes del Presidium. Es muy importante que ustedes como figuras de autoridad de las universidades nos acompañen, así que agradecer el que hayan estado hoy con nosotros abriendo este evento. Muchísimas gracias. Cerramos entonces el Presidium e iniciamos la primera mesa que va a coordinar justamente Rosa María Díaz de la Universidad Pablo de Olavide. Muchas gracias, Patricia. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos, todas las más de 100 personas que nos acompañan esta tarde. Me toca a mí como parte de este proyecto al que generosamente la doctora Broña nos invitó hace ya un tiempo a la profesora Zambrano y a mí de la Universidad Pablo de Olavide. Llevamos desde el 2000, bueno, yo llevo enamorada de la UNAM y de sus proyectos respecto a personas con discapacidad, pues prácticamente desde el 2015, aunque ya llevamos 2 años con este proyecto que culmina hoy con este seminario en donde ponemos de largo, bueno, pues prácticamente resultados de todo el esfuerzo de varias investigadoras de varios países en relación a la universidad y la discapacidad. Me toca moderar la primera mesa, una mesa introductoria, donde no tengo más remedio que presentarles a la profesora Patricia Broña de la UNAM, la profesora Lida Maritza Gil Obando de la Universidad Autónoma de Manizales y doña Rocío Molina Béjar de la Universidad del Rosario. En primer lugar, vamos a presentarles a la doctora Patricia Broña. No sé si sabrán, pero seguramente casi todo el mundo que está escuchándonos esta tarde sabe la fama y el prestigio que rodea a la doctora Broña, no solamente en América, sino en Europa. Le goza de toda nuestra admiración y cariño. Como promotora de este proyecto, inicia la sesión esta tarde. Ella es maestra y doctora en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Es también maestra en Integración de Personas con Discapacidad por la Universidad de Salamanca, en España. De aquí que la queramos tanto en estas tierras. Actualmente es profesora asociada a tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos de la misma universidad y responsable del proyecto Derechos Humanos y Discapacidad, así como coordinadora del Seminario Permanente sobre este colectivo. Es miembro de la Red de Investigadores e Investigadoras sobre Discriminación y miembro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras SN1I, o I1, perdón. Y bueno, pues ella va a encuadrarnos el proyecto que nos trae entre manos, Discapacidad y Universidad. Cuando quieras, Patricia, es tuya la palabra. Bien, muchísimas gracias, Rosa. De verdad que estamos entre colegas, amigos. Estoy viendo a muchas personas muy queridas, a colegas, y es un gusto habilitar estos espacios de intercambio. Yo voy a ser muy breve en la participación, simplemente voy a dar como el contexto, el encuadre de esta investigación para que ya puedan participar
Rocío y Lida. Entonces, estoy compartiendo una presentación donde justamente compartir que este proyecto de discapacidad y universidad, un panorama sobre docencia, investigación y gestión de las necesidades de estudiantes con discapacidad, actores, estrategias, redes sociales y políticas, se pudo llevar adelante desde el año 2020 y 2021 gracias al apoyo, al programa, de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica de la DEGAPA, los proyectos PAPIT, convocamos y fue seleccionado. Así que estamos trabajando desde el año pasado para llevar adelante las distintas acciones. Participan 10 investigadores y más de 30 colaboradores de 4 universidades de 3 países. Mencionamos la Universidad Autónoma de Manizales y Universidad del Rosario de Colombia, la Universidad Pablo de Olavide de España y la Universidad Nacional Autónoma de México. Como uno de los antecedentes de esta investigación, en el sentido de estudiar acciones concretas llevadas a cabo desde los ejes sustantivos de las instituciones de educación superior y la gestión de necesidades de estudiantes, mencionamos el diagnóstico sobre el estado que guarda la atención a la discapacidad en la UNAM, desde una perspectiva de derechos humanos que se realizó en el año 2013 y se presentó en 2014 a partir del Programa Universitario de Derechos Humanos. La propuesta que llevamos a cabo pretende avanzar en la resolución de un problema que es el escaso conocimiento. ¿Sobre qué acciones en los ejes sustantivos de docencia e investigación en discapacidad y en la gestión de necesidades de estudiantes con discapacidad se hace en diferentes instancias de educación superior? Y para este caso la muestra a juicio de universidades que decidieron sumarse se realiza con las instituciones que mencionaba antes, ¿sí? En relación muy específicamente a poder identificar qué factores de los respectivos contextos normativos, políticos, social y económico inciden en que las universidades consoliden acciones como más efectivas o más innovadoras y apegadas a las perspectivas de la discapacidad más complejas desde una perspectiva social o de derechos humanos, y cuáles de esos factores podemos identificar a partir de la investigación que hicimos. Como supuesto de trabajo, como una hipótesis de trabajo, existe una incidencia entre estos factores con las acciones que hacen las universidades en los ejes sustantivos. El objetivo general es establecer esta incidencia que menciono y como objetivos específicos describir los contextos nacionales en lo que respecta a normas y políticas, realizar mapeo de actores claves en las universidades participantes, identificar las acciones de docencia, investigación y gestión, impulsar la conformación de una red de investigadores interdisciplinaria en la temática de discapacidad, realizar una base de datos y entre las estrategias que se llevaron a cabo, una revisión documental y de fuentes digitales, la valoración de marcos normativos programáticos por país e institución. Se envió un cuestionario a las rectorías específicamente para que las respuestas fueran institucionales, aun cuando cada investigadora o investigador de cada una de las 4 universidades sabría a quién referirse. Para tener respuestas se envió a la máxima autoridad para que de ahí se designara quién iba a responder estos cuestionarios, y se llevaron a cabo entrevistas a estudiantes, profesores, actores claves, se hizo un mapeo de actores claves internacionales y nacionales y un relevamiento de áreas de atención a estudiantes en otras universidades.
se evaluaron a partir de este cuestionario las prácticas y las políticas, incluso los presupuestos institucionales y las acciones de docencia, gestión de necesidades de estudiantes e investigación, teniendo en cuenta la perspectiva de Mel Ainscough en el sentido de cuáles son los aspectos importantes de considerar políticas inclusivas, prácticas y cultura inclusiva. Discúlpame, Patricia, un segundito. Sí. ¿Puedes poner, por favor, actualizar el orden de las transparencias? Porque solamente se puede ver la primera. Si le das a... Presentación. Sí, nos quedamos en la primera. La diapositiva, sino la primera. Ah, ¿Puedes ya? Sí. a ver, ahora sí se ve. No. Sí, si le das a presentar, yo creo que se verá mejor. A ver. ¿Ahí? No. No. Arriba, en presentación con diapositivas. O le vas dando individualmente, pero Sí. arriba, ¿Ahí? en presentación No con cambia. diapositivas. Arriba. No, es que arriba no tengo eso. Ah, vale, vale. Lo estoy viendo yo desde aquí, no sabía si tú lo veías. Bueno, si no te va a tocar ir actualizando. Sí. Eso es. Disculpa, Sí, no hay problema. Un poco las diapositivas se están refiriendo a lo mismo que menciono. Eso me pasó por no ser previsora como las colegas y probar la presentación antes. Bien, entonces decía que también se identificaron como categorías teóricas en un punto, las barreras y los facilitadores, para los estudiantes, las normas y políticas nacionales y la posibilidad de incidencia y participación de los diferentes estudiantes y como productos esperables que los vamos a ver, que lo vamos a ver luego cuando toque el cierre, un libro, el coloquio internacional que se realizó el año pasado, el congreso, la promoción de una red, el observatorio y una página web que vamos a presentar luego. Entonces yo dejo aquí y vamos a retomar algunos de estos ejes luego cuando mencionemos los resultados. Así que para dar el contexto de la presentación de las compañeras. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues como veis, iniciamos un congreso que realmente muestra todo el trabajo que se ha ido desarrollando y que, bueno, con algunas pinceladas vamos a intentar mostrar esta tarde para dar cuenta de las reflexiones que hemos ido adoptando a colación de la vinculación, las interacciones entre las personas con discapacidad en la universidad. A continuación, les presento a doña Elida Maritza Gil Obando. Ella es fisioterapeuta con magíster en discapacidad por la Universidad Autónoma de Manizales. Es candidata a doctora en salud, discapacidad, dependencia y bienestar por la Universidad de La Coruña, en España. Ha sido coordinadora del Departamento del Movimiento Humano y de la Maestría en Discapacidad de la Universidad Autónoma de Manizales. Es también investigadora del grupo Cuerpo Movimiento, profesora e investigadora asociada de esta misma universidad en Caldas, Colombia. Actualmente se dedica a la coordinación de los procesos de aseguramiento de calidad de programas académicos de la UAM y a la formación de recursos humanos como directora de proyectos de investigación a nivel de maestría de la misma universidad. Damos paso a doña Elida Maritza Gil Obando con la ponencia El caso de la Universidad Autónoma de Manizales. Muchísimas gracias, doctora Patricia, compañera Rosa. Un saludo muy especial a los... ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente. Bueno, un saludo especial a los miembros del Presidium, que todavía veo que están. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. Veo que son más de 100 participantes de diversas partes de Iberoamérica. Eso nos hace mucha ilusión. Bueno, como ya lo indicaron, vamos a hacer la presentación de los resultados, una presentación muy ejecutiva, por supuesto, en estos 50 minutos para Colombia de nuestro proyecto de investigación. Como ya lo mencionó la compañera, es Discapacidad y Universidad,
desde actores, estrategias, redes y políticas. Junto con mi compañera Rocío Molina vamos a hacer la presentación de dichos resultados, los cuales consisten en, lo primero, vamos a trabajar el contexto de Colombia. Entre las dos lo vamos a hacer. Por supuesto, el contexto tiene que ver con una de las categorías de nuestro estudio, que es el estado del arte de la cuestión. Entonces, todo lo que les vamos a hablar de contexto tiene que ver con esas categorías relevantes que trabajamos en nuestro proyecto. Doy paso a la profesora para que presente los resultados por Universidad del Rosario. Como lo advirtió la doctora Patricia, hicimos una encuesta a rectoría, unas entrevistas a actores clave. Entonces, vamos a presentar esos resultados y finalmente retomo yo la palabra con los resultados para la Universidad Autónoma de Manizales. Entonces, pues sin más preámbulos, empecemos. El contexto colombiano, hablemos un poco de él. El DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, un ente gubernamental, el ente oficial que nos entrega toda esta información estadística del país. En el 2018 hablaba que Colombia tiene una población estimada de 48, algo más de 48 millones de habitantes. Incluso en sus proyecciones para el año 2020 afirmaba que ya éramos más de 50 millones de habitantes. El registro de localización y caracterización de personas con discapacidad es una actividad, una estrategia continua, registro permanente, que también es de carácter gubernamental. Nos hablaba que para el 2019 se reportaban 1,5 millones de personas con discapacidad en ese registro, en ese solo registro, que esto entonces correspondía aproximadamente al 3% de la población. Y según el CIMAT, que allí en el pie de diapositiva ven qué significa, hablaba que en el 2018 se tenían registrados 180,000 estudiantes con discapacidad en todo el país, de los cuales el 5.4 alcanzaban el nivel de educación superior, ¿sí? Entonces, un poco de contexto de una información estadística a nivel gubernamental. Bueno, por supuesto, al hablar de universidad y discapacidad, pues tenemos que reconocer el contexto de la educación superior en Colombia. Estos datos que les estamos presentando son extraídos del SNIES, Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, como el ente oficial también para este reporte. Nos habla que en Colombia, frente a instituciones de educación superior, pues lo primero es el estado de ellas. Tenemos 359 activas, ¿sí? Que por carácter académico son 4 tipos. Técnica profesional, una institución tecnológica, institución universitaria o escuela tecnológica y universidad. Por sector, miren allí que la privada duplica a la pública. Por tipo de sede, pues tenemos universidades con única sede o sede principal en su mayoría y las que tienen seccionales. En Colombia tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad que podemos decir se trabaja en 2 niveles, no porque el uno sea más importante que el otro, ambos son iguales de importantes, ¿sí? El primer nivel es ese nivel obligatorio donde la universidad no solo tiene que contar pues con ese reconocimiento como tal, que es vigilada por el Ministerio de Educación, que para que pueda recibir y matricular estudiantes, todos los programas tienen que tener una resolución que se llama registro calificado, llamémoslo condiciones básicas de calidad para operar, para funcionar y para recibir estudiantes, que ese registro calificado se tiene que renovar por cada 7 años, ¿sí? Y sin ese registro los programas no pueden operar. Eso es por un lado, ese es el nivel básico. Y está otro nivel que es voluntario, pero que nosotros decimos aquí en Colombia que una vez uno se incluye en ese nivel, pues no es tan voluntario porque la idea es seguirlo y el reto es seguir acreditando, que es el reconocimiento institucional en alta calidad o acreditación en alta calidad. Por instituciones, ese reconocimiento se otorga tanto a la institución como un todo como a sus programas académicos.
Entonces allí el SNIES nos dice que las universidades del país que ostentan este título de acreditación de alta calidad, que les hablaba que es como el segundo nivel, ¿sí? Son 95 instituciones. Resaltamos allí Bogotá y Caldas, Bogotá Distrito Capital, porque pues vamos a reportar los resultados de la Universidad del Rosario, que está ubicada en Bogotá, y Caldas porque es el departamento con su capital Manizales, donde está ubicada la sede, la principal de la Universidad Autónoma de Manizales. Allí ven cómo en Bogotá se albergan 129 instituciones de educación superior, solo en Bogotá, y de ellas 27, según el SNIES, reportan acreditación institucional de alta calidad. Y en Caldas, pues básicamente es Manizales, ¿sí? Donde están ubicadas 6 instituciones de educación superior y de ellas 5 tienen la acreditación institucional. Bueno, entonces ese es más o menos el panorama de la educación superior. Ahora entonces vamos a hablar de otra de las categorías relevantes en este contexto, que es todo el tema de las cifras, las estadísticas de discapacidad. El mismo DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en un censo que hizo de población y vivienda, pero a su vez también él hizo un módulo de discapacidad. En el año 2018 trabajó el módulo de discapacidad desde la categoría de funcionamiento humano. Esto fue interesante porque el último censo reportado fue en el 2005 y en este momento, en el 2018, pues allí vemos una postura muy diferente a cómo asumir la discapacidad. Aquí el DANE se alineó más con los elementos de OMS, Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, una postura más biopsicosocial para asumir la discapacidad. Entonces vemos allí pues como plasmado en ese mismo reporte de resultados la categoría de discapacidad. Entonces, ¿qué nos dice el DANE en Colombia para el 2018 que reportaron los resultados en el 2019? Que la prevalencia nacional es de 7.1, ahora vamos a ver un comparativo con ese del 2005, que hay más prevalencia de discapacidad en centros poblados y rurales dispersos en el área rural, por decirlo así, nos presenta unas estadísticas que antes no se reportaban y eran por grupos étnicos. Allí ve la parte de población afrodescendiente, afrocolombiana, raizal, palenquera, pues como un conglomerado, la población indígena, que es representativa en Colombia, y población gitana y rom. Allí ven pues la prevalencia. Según la nacional, el que más tiene es la población gitana con un 7.2. Y ese mapa de Colombia, un mapa de calor, allí la zona más oscura es la que tiene una prevalencia de discapacidad entre 7 o más de 7. El azul más claro son estas zonas de Colombia, la Caribe colombiana, la de los llanos y la de la Amazonía, con una prevalencia entre 3 y 7, o sea, inferior a la reportada nacional. Y esa muy celeste que ven arriba, es el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, muy celeste y significa una prevalencia inferior al 3. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos para resaltar es que esta prevalencia nos dio 7.1. ¿Qué nos dicen entonces en el DANE? Que respecto del censo realizado en el 2005, esta población o las personas con dificultades en el funcionamiento aumentaron un 19, casi un 20%, pasaron de 2.600.000 a 3.100.000. ¿Sí? Que la dificultad identificada que más afecta el desempeño diario, la limitación, discapacidad, allí la ven, toma la delantera, todo lo que tiene que ver con la visión y con la movilidad. Bueno, y por supuesto, en este censo, pues teníamos que indagar sobre la parte de nivel educativo, esa variable tan importante, y que arroja este censo, que las personas con dificultades en el desempeño o en el funcionamiento diario o con limitaciones o con discapacidad trabajan, bueno, se reporta un 11,3 de inscritos o que tienen un nivel educativo en institución de educación superior, y que el 1.6 tiene nivel de estudios de posgrado. Esta es una cifra pues que es alta, pues aumentó respecto a los datos reportados en el 2005, que eran inferiores el acceso a educación superior.
Otra categoría de contexto es toda esta parte de normatividad, como lo mencionaba la doctora Patricia. En Colombia contamos con este normograma de discapacidad, que es un compilado, es un compendio alrededor, en este caso, de la temática de discapacidad, donde nos presenta todo, pues, la trazabilidad año a año sobre las leyes, decretos, resoluciones, políticas, etcétera, en este caso de discapacidad. Este normograma fue actualizado en agosto de 2019. Allí, pues, ven todos sus componentes. Pues, por supuesto, hay una normatividad en educación superior que entramos a investigar a profundidad, a analizar sus categorías, a analizar sus posturas teóricas, epistemológicas, etcétera. Pero sabemos que no solo la educación y el tema de discapacidad no van aisladas, por ejemplo, de temas como accesibilidad física y transporte, sobre convivencia, bueno, otros elementos de esa normatividad que también afecta en ese ámbito la educación superior y el desempeño de las personas con discapacidad. Aquí muy rápido de ese normograma en educación, pues desde la ley 115, entonces habla de la educación para personas con limitaciones, toda la parte de la atención educativa, toda la parte de los criterios para prestar el servicio a personas, en este caso allí dice necesidades educativas especiales, ahí vamos viendo los cambios o la evolución del paradigma, el modelo teórico utilizado para asumir la discapacidad. Allí, por ejemplo, todo lo que es el apoyo pedagógico, el tema de la ley estatutaria que fue fundamental en términos de todo el ejercicio, el goce pleno de derechos de las personas con discapacidad. Bueno, de todo ese normograma que está disponible en la web, pues para el que lo quiera consultar, destacamos dos. El primero es este, pues por tratarse también de nuestro estudio, los lineamientos de política de educación superior inclusiva, año 2013, desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación, generaron esos lineamientos. Fue una construcción colectiva, participativa, producto de muchos años y muchas mesas de trabajo en todos los territorios. Nos gusta mucho porque quiere impactar el tema de educación inclusiva en muchas condiciones y factores de calidad en la educación superior. Me refiero a impactar en procesos académicos, impactar en planta profesoral, impactar en todo lo que es el contexto institucional, en política, en la estructura administrativa y financiera y en investigación. Es básicamente como son esos 5 factores o condiciones de calidad los que quiere pues transversalizar y impactar estos lineamientos. Presenta unas características de la educación inclusiva. Pues son seis principios fundamentales y lo interesante es que no está focalizado solo en temas de discapacidad. La educación inclusiva en estos lineamientos de política los trabaja en unos grupos priorizados, que son estos 5 que están allí, priorizados para Colombia: las personas con discapacidad y talentos excepcionales, poblaciones étnicas, víctimas del conflicto armado, población desmovilizada y en reintegración, y la población habitante de frontera. Como ven, son situaciones muy importantes para trabajar en un territorio con nuestras particularidades. Y el otro documento, ya para dar de paso a mi compañera, es este de Política Pública Nacional en Discapacidad, el COMPES de Discapacidad, que tiene un horizonte 2013-2022 y trabaja en 4 ejes súper importantes. Desde luego, impacta lo que es la parte educativa, quiere transversalizar toda la discapacidad con un enfoque de inclusión social, reconocer discapacidad, trabajar en bienestar y calidad de vida y en el goce efectivo de derechos. Sí, esos son como los elementos de todo ese normograma, de muchos que hemos investigado, profundizado para trabajar nuestros datos de nuestro estudio. Queríamos como destacar estos. Adelante, compañera Rocío, voy a dejar de compartir. Buenas. Espérame. Ay. Espérame, Rocío, que se me... Listo. Bueno, directamente pasas, no me dejas que te presente. Dale. Ni nada. Ay, no, dame, espérame, hay un problema aquí de conexión. Tengo apagado. No puede ser.
Espérame un segundo porque estoy... Apaga tu micrófono mientras te presentas. Puede ser, Rocío, que tengas conectado dos conexiones con dos roles. Vale, ahí ya se te ve la pantalla que estás compartiendo. El caso de la Universidad del Rosario. De todas maneras, yo voy a aprovechar mientras intentas resolver un poco para presentar un poco ante el grupo asistente tu perfil. Rocío Estela Molina Béjar es fonoaudióloga egresada de la Universidad de Rosario de Bogotá, Colombia. Es especialista en docencia universitaria, magíster en discapacidad e inclusión social por la Universidad Nacional de Colombia y diplomada en CIP de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Es miembro fundador de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad y también de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Consultora en instituciones de educación superior en lineamientos de educación superior inclusiva y fundadora y coordinadora del programa de apoyo al estudiante con discapacidad en la Universidad del Rosario, un programa que se llama Inclusive de 2008 y presidenta de la Asociación Colombiana de Fonoaudiología 2020-2022. He aprovechado este huequito porque no podía dejar de presentarte. No sé si has podido resolver los problemillas de... Ya, Rosa. Muchísimas gracias. De nuevo, un saludo para todos. Y dando continuidad a lo que venía hablando Lida de Colombia, necesitamos cerrar. Entonces, ¿quiénes son esos entes administrativos tomadores de decisiones donde Colombia también se para poder trabajar? Entonces, estamos hablando de desde la educación es de todos, como es el lema del Ministerio de Educación, que trabaja en la formulación, adopción de políticas, planes, proyectos relacionados con la educación superior. Tenemos para todos también, y es conocido por los que trabajamos, el índice de inclusión, que cuenta con herramientas para poder saber cuáles son los planes de mejoramiento y cómo llevar a cabo ese proceso de aprendizaje y de avance. Los lineamientos de política que ya comentaba Lida, que para nosotros fue un éxito y un logro total desde el Ministerio de Educación, porque se respaldaba un poco en la autonomía universitaria entendida como aquella que no se podía tocar. Entonces, desde el ministerio, pues no se lograba trascender y hacer un poco de obligatoriedad frente a los procesos de inclusión. La autonomía universitaria bien entendida tiene que incluir tiene que incluir todo lo de flexibilidad, de ajuste hacia la persona con discapacidad. No puede ser exenta ni estar a un lado, porque entonces se entiende esa autonomía de otra manera. Y nuestra Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, tiene como propósito promover la autonomía universitaria que les estoy contando. Estamos trabajando fuertemente con ellos para que esa responsabilidad social y esa calidad académica pues vaya articulada y de la mano de la educación superior. Bueno, también tenemos entonces el Consejo Nacional de Acreditación. Lida lo alcanzó a mencionar cuando decimos que las universidades se presentan voluntariamente a esa acreditación de alta calidad. En este momento, el CNA, el Consejo, reconoce la educación superior, vela por su incremento, fomenta su desarrollo, pero no simplemente se ha quedado ahí. En este momento hay lineamientos para ese proceso en donde se incluye no solo la pregunta de si usted tiene estudiantes con discapacidad y a cuántos recibe, y la universidad responde que sí, pero pues ese no es un gran logro. La educación es un derecho. Entonces, el tener estudiantes, pero sin trabajar la permanencia, la calidad y el egreso, tanto en pregrado como en posgrado, pues en este momento para nosotros en Colombia son indicadores de alta calidad que si no se cumple, no lleva a buen término la acreditación del programa o facultad que se presente. Por supuesto, como ya lo habías dicho, para mí es un gusto también estar
presentando nuestra red colombiana de instituciones de educación superior para la discapacidad. Nace de un interés por aportar. Nace con 5 universidades y somos en este momento 80. Necesitamos sumar no solo instituciones universitarias, sino técnico y tecnológico, porque la vida de las personas con discapacidad tiene que fluir mucho más rápido en su estudio para poder producir y poder llevar a su círculo y contexto un nivel de vida diferente, y eso es posible a través de programas técnicos y tecnológicos un poco más cortos, pero que le van a dar un aporte interesante a su vida. Ya les mostraré ahorita cómo se divide nuestra red. Y por último, el Consejo Nacional de Discapacidad. Este Consejo Nacional apoya las acciones del Sistema Nacional de Discapacidad y pretende, hemos tenido varios encuentros y desencuentros, pero pretende garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Bueno, como decíamos, la red es creada en el 2005 y inaugurada, pensada por 5 universidades, entre ellas la Universidad del Rosario, y se divide en este momento en nodos geográficos. En esos nodos, como ya habíamos visto el mapa de Colombia, entonces tenemos el nodo Caribe, nodo Antioquia, nodo Eje Cafetero, nodo Pacífico, nodo Centro, nodo Santander. Nodo Centro, en este momento, lo coordino yo en cabeza de la Universidad del Rosario, con la Universidad Pedagógica Nacional, mi compañera Livia Vélez. Aquí aparecen en esta diapositiva 71 universidades, pero somos 80. Van y vienen las universidades debido a que precisamente los tomadores de decisiones en las universidades no hacen una transversalización y una definición de quién es el delegado responsable ante la red. Esta no es una red, a pesar de ser de voluntades y de conocimiento, definitivamente desde rectoría y desde vicerrectoría se tiene que responsabilizar y entregar un delegado a la red para que pueda ser candidato y para que además de productos que abra espacios de inclusión en las universidades. Sin tiempos, sin estos espacios delegados desde el plan de trabajo de las personas que trabajamos en discapacidad, es imposible llevar a buen término, porque hay rotación, porque no hay definición de funciones y necesitamos seguir, digo yo, un modelo internacional en donde el programa, la oficina, como se llame, de apoyo, sea de dedicación exclusiva de los profesionales, además conocedores. Estos son entes asesores de nuestro país a la red: el Instituto Nacional para Sordos, el Instituto Nacional para Ciegos, el Ministerio que ya habíamos hablado, Fundación Fundamental Colombia y, por supuesto, otras redes. Aquí, entonces, estamos encontrando, después de varios estudios, esto es quienes tienen en Colombia programas de apoyo y quienes tienen políticas. Generalmente nosotros, los que hemos transitado, tan pronto llega el estudiante, enseguida desplegamos todas las actividades, las estrategias, porque hay que trabajar por ese estudiante que está en ese momento ingresando y que acaba de pasar en igualdad de condiciones su examen. Así que hemos encontrado a veces universidades que tienen más acciones, estrategias, que han hecho una consolidación en una oficina, en unos servicios, y que se han vuelto un programa de apoyo, como aparecen aquí. Y otras han iniciado también con programas, con estrategias, y pasan ya a definir una política. La política no pasa. Hay instituciones que no creen en la política y definitivamente nuestra red se para en que las políticas son necesarias. Las personas pasamos, las políticas no. Hemos encontrado misión y visión muy bien definidas, muy lindas, pero no son explícitas para la persona con discapacidad,
con diversidad y aquellas estrategias que no pueden pasar. No puede haber profesores, como nos dicen a veces, profesores inclusivos y profesores no inclusivos. La política define eso y nos encanta que las universidades en Colombia estén aumentando la política firmada por rector y entes académicos, administrativos, tomadores de decisiones, no quienes transitamos en este trabajo. Bueno, entonces voy a los resultados por la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario tuvo una entrevista, como todas nosotros, mis colegas y mis compañeros, a profesores. Yo he resaltado en esta presentación unas palabras importantísimas. No he hecho las categorías completas, pero me parece que lo que nos han dicho los profesores ha sido de mucha información. Se resume entonces en falta de información y falta de capacitación. Encuentran a sus estudiantes ya en las clases al ser preguntados. Llama la atención en otros grupos de profesores que se sienten demasiado compasivos al punto de que flexibilizan tanto la tarea o el reporte que después ya no saben cómo calificar. Y a veces encuentran alguna orientación para ajustar esas exigencias. Los profesores que yo y mi compañera, mi asistente de investigación, unas estudiantes asistentes, encontraron que todos estuvieron de acuerdo en que la modalidad virtual fue facilitador para las personas con discapacidad. Fue facilitador porque en lo presencial, en esta modalidad de cultura y respeto, no encontraron los estudiantes algunos tolerancia, encontraron exclusión al ser organizados en sus aulas por grupos de estudio, se quedaban relegados y el profesor tenía que colocarlos en algún grupo. Encontramos que los profesores en la universidad recibieron de un programa que es un programa de acompañamiento, se llama Pacto, más ayuda en la parte académica para poder leer mejor, poder analizar, poder resumir, pero desconocían el programa Incluser que yo coordino y que pues hace 12 años funciona. Y les deja como aprendizaje a los profesores pensar un poco más allá en ese estudiante diverso o con discapacidad para hacer actividades que incluyan a todos. Entonces, de cada uno de estos resultados, creo yo que sale un plan de acción definitivamente para nuestra universidad. ¿Qué pasa con los estudiantes? Pues aquí vemos que los estudiantes, vivimos estudiante baja visión, de jurisprudencia, estudiante con un problema de discalculia, que no es discapacidad, pero que entra en un proceso muy difícil académico de ingeniería biomédica, y otro estudiante con también problemas de baja visión, yo creería que también algo cognitivo en ingeniería biomédica. Como pueden ver, hemos transitado la universidad a que no nos quedamos en los programas de salud. Bueno, las actividades de cada estudiante, entonces, para cada estudiante han sido diferentes. Ellos mencionan que según su discapacidad, ha sido más difícil el trabajo, como mencionaba anteriormente, que también lo dicen los profesores, especialmente en entrega de trabajos. Hemos encontrado, como decía, profesores accesibles, flexibles, y otros profesores que no se ajustan a la condición y les toma tiempo a los estudiantes este proceso en donde no considera que el profesor haya tenido los mejores acercamientos con él. Han vivido la exclusión, han tenido poco acompañamiento, no conocen el programa Incluser y a mí, como generadora del programa, como coordinadora, créanme que fue un trabajo muy interesante, pero muy impactante, porque llevamos mucho tiempo en este proceso
y resulta que encontramos estudiantes en quinto y sexto semestre, estudiantes que dicen que no conocen el programa, por supuesto. Y me impacta porque pareciera ser que el esfuerzo que se ha hecho, pues definitivamente no ha sido transversal. Y no ha sido transversal, yo tengo la respuesta, porque cuando en los administrativos voy a mostrarles qué es el reto que tenemos para aquellos tomadores de decisiones. La presencialidad, la modalidad virtual, para ellos informa que fue mucho más positivo y dicen que al parecer esas acciones y estrategias dependen del conocimiento del profesor y ayudas que busque. Entonces, así las cosas, tenemos un panorama bien difícil también con los estudiantes. ¿Qué pasa desde los actores clave? Pues miren, quiero decirles que por algo se llaman actores clave. Ellos sí son conocedores de lo que se realiza en la universidad. Ellos son conocedores de inclusión, coinciden en que han conocido el programa de Incluser y sus acciones, lo colocan como una entidad importante y colaboradora con el programa de acompañamiento Pacto, porque Pacto asegura la permanencia en lo académico. Incluser, como ya se lo voy a mostrar, asegura la permanencia en lo institucional con las responsabilidades de más de 10 dependencias de la universidad. Resaltan el avance que se ha tenido frente al proceso y activación del protocolo desde la inscripción que llena el estudiante para ser recibido. Tenemos ya un flujograma para poder saber a dónde llega, con quién se entrevista, quién da el reporte y quién capacita enseguida ese profesor o ese equipo académico que lo va a recibir. Entienden que falta escribir puntualmente este proceso y pasarlo a una política, lo había ya yo dicho, que sea conocida por toda la universidad y no por pocos. Queda claro que se trata de ajustes razonables, adecuaciones, accesibilidad y accesibilidad entendida desde la movilidad, la señalética y la comunicación, no solamente desde la movilidad. Estos actores claves hablan de la corresponsabilidad y de la mayor participación entre los sectores, o sea, trabajar en los objetivos de desarrollo sostenible, como dice uno de ellos, que es alianzas. Desde lo institucional falta mucho, nos dicen, y el discurso políticamente correcto no puede parar ahí. Pendientes, más documentación, dónde se lee, cuál es la ruta, más concienciación de la gente desde la educación básica. Tenemos una fisura desde lo básico a lo universitario o a la educación superior. Dentro de las mayores dificultades, la falta de información en general, la falta de capacitación, la falta de la mirada transsectorial y transdisciplinar para pasar de esa mirada biológica al enfoque de derechos. Bueno, para finalizar, ya en mi tiempo voy a presentarles el programa de apoyo a estudiantes con discapacidad Incluser, un programa que se define, nace como una oficina, nace con un apoyo de un vicerrector empoderado completamente de la inclusión y se baja un poquito después porque así son los intereses, ¿no? Cuando nos toca, la cosa se dispara y se crean y se dan rubros presupuestales y se mueve y de pronto baja y toca volver a contarlo. Y por eso sé que las respuestas de mis profesores son esas. No conocemos Incluser, no hay una página, no hay algo que se comunique. El programa de apoyo pues, es un programa especializado, provee a la universidad, a la comunidad académica, al estudiante con discapacidad o algún tipo de diversidad, ayudas tecnológicas, acompañamiento, asesoría, que les permite lograr el desarrollo de las metas propuestas para su desempeño. Promueve la sensibilización, preferiría la concienciación y la solución oportuna e integral a sus necesidades. Iniciamos en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud con un chip, como decía alguno de nuestros invitados, algo muy biológico, donde al parecer creíamos que desde salud podríamos ser un poco más accesibles y resulta que no. Desde salud no somos tan accesibles. Soy fonoaudióloga, no somos, y resulta que antropología, filosofía, artes liberales tenía una mentalidad más abierta. Así que además nos dimos a la tarea de tenemos que invitar a los demás. La discapacidad es un asunto de todos y entonces en ese contexto pues
Ustedes ven aquí 9 acciones del programa, que además se conforma como un monitoreo, un espacio de investigación, recibimos voluntarios, becarios, porque no se tiene gente en este momento en el programa, sino sumamos voluntades de otros lados para poder llevar a los buenos términos, como es la vicerrectoría, la dirección de estudiantes, que ahora es excelencia académica y permanencia, hábitat, biblioteca, tecnología, el programa de acompañamiento, comunicaciones, dirección administrativa, porque sin plática pues no podemos hacer muchas cosas, se tiene que dejar rubro presupuestal para las adecuaciones, decanatura de medio universitario, porque el bienestar, estar bien, también le corresponde a los estudiantes con discapacidad, esos espacios lúdicos, recreativos de integración, por supuesto las redes, que ya se las comenté, y trabajamos con admisiones en este momento muy de la mano para que no se nos escape nadie. Incluser, algunas fotos, un espacio, tecnología para personas ciegas, porque fueron nuestros primeros estudiantes que llegaron a psicología y al programa de fisioterapia. Difícil lineamientos, difíciles estrategias, pero pues con un modelo muy especial de España, porque los fisioterapeutas en España, el 50% son personas ciegas, así que tuvimos muy buenos invitados y muy buena capacitación para nuestros profesores. Este es un espacio, nuestra estudiante que sigue muy atenta con nosotros, se señalizó en braille todos los espacios para hacerles un poco la vida más amena a los estudiantes con discapacidad, y nuestro lema, pues esperamos que en algún momento podamos decir que hay que cambiar la palabra inclusión a convivencia, porque necesitamos convivir en la diversidad. Sería un trabajo más participativo, por eso hablamos de un modelo participativo, y universidad con todos. Así que, de alguna forma, esto es lo que quería mostrarles y lo que tenemos en este trabajo, donde hay un compromiso ciudadano. Hay un compromiso ciudadano, hay un compromiso político, hay un compromiso educativo, pero yo creería que hay algo que dice nuestro libertador Simón Bolívar, y con el que me encanta la frase, que él nos dice que el primer bien es la vida, y el segundo, el modo de vivirla. Yo creo que estamos en un congreso donde todos, absolutamente todos, tenemos que poner un granito de arena para que el modo de vivirla sea diferente para las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, compañeras de Colombia, por vuestra presentación. Sin duda habéis mostrado un panorama del deber ser. Rosa, sí. Sigo yo, no hemos terminado. Sí, por eso te digo que habéis mostrado un panorama muy interesante de una de las partes, y continuamos con la exposición de mano de la colega Lidia. Lidia, ya te dejo compartir, ya retiré lo mío porque lo hiciste. Dale. ¿Ok? Para que presentes autónoma. Ok. Gracias. Espérenme que ¿Qué pasó? Bueno, ya están viendo pantalla completa. Perfecto, listo. Trato de ser muy resumida. Bueno, entonces mi compañera presentó resultados por Universidad del Rosario. Voy a presentar los resultados de la universidad a la que pertenezco, la Autónoma de Manizales. No sin antes contextualizarlas un poco en mi universidad. Siempre van a ver como referente esta cúpula, que es de un edificio donde funcionó entre 1920 y 1960 aproximadamente una estación del ferrocarril. Es un edificio declarado Patrimonio Cultural de la Nación, pues queda básicamente aquí en este
diminuto verde que ven allí de Colombia, casi en el corazón, y es para los extranjeros lo que llaman el eje cafetero, estamos ubicados allí. Nuestro departamento, como ya les decía, es el departamento de Caldas y su capital Manizales. Manizales es una ciudad pequeña de poco más 400.000 habitantes, y les puedo decir que de esas 6 universidades de las que hablábamos, tenemos aproximadamente 25.000, 30.000 estudiantes. No sabría decirles con exactitud. Es una universidad entonces considerada universitaria. Un renglón de su economía fundamental es todos los productos y servicios alrededor de la población estudiantil. Y por supuesto, pues Manizales, llamada la ciudad de las puertas abiertas, también una ciudad y el departamento cafetero. Bueno, entonces ahora sí, nuestra universidad es una universidad, pues como carácter es universidad privada, cuenta con acreditación institucional de alta calidad, tiene 3 facultades, 70 programas desde los programas de educación, de formación para el trabajo y el desarrollo humano, o sea, los técnicos laborales hasta doctorados, y tiene alrededor casi 5.000 estudiantes en este momento. Muy bien, entonces, a ver, es importante aquí mencionar, como lo decía la doctora Patricia Brogna, nosotros en el marco de nuestra investigación, lo primero es que enviamos un cuestionario a rectorías. ¿Sí? Este cuestionario fue pues respondido en su momento por las instancias que el rector consideró a bien responder esas preguntas. Entonces les voy a mencionar elementos muy generales de las respuestas, los resultados de ese cuestionario para la Universidad Autónoma de Manizales. Aquí tienen una el módulo 1 que se llamó Gestión de Necesidades de Estudiantes con Discapacidad. Entonces, respuestas a esas preguntas de ese módulo. Lo primero es que evidentemente a las preguntas hasta la 9, la Universidad Autónoma cuenta con un marco normativo que trabaja la inclusión, la educación superior y la discapacidad. Específicamente se refiere al tema de la política de permanencia y graduación, o sea, un documento de política, y el acuerdo número 006 de 2016, donde habla de que el enfoque de educación inclusiva va a ser transversal a todas las actividades de formación a la UAM. Otras preguntas: si cuenta la universidad con programas para la atención a estudiantes con discapacidad. Se reporta que efectivamente tenemos un programa que se llama Programa de Permanencia, y específicamente para discapacidad. Dentro de ese programa está el servicio Inclúyete UAM, desde el 2017 funcionando, que la universidad tiene un presupuesto anual para la gestión de la educación inclusiva. Básicamente nos reportaron 27 millones de pesos colombianos para la vigencia 2019. Que estos programas cuentan con coordinación asignada y que además tienen 3 representantes, uno por cada facultad del servicio Inclúyete, para gestionar todo este tema en cada una de las facultades. Que evidentemente la Universidad Autónoma hace registro de estudiantes con discapacidad en los procesos de admisión. Tiene una ficha biopsicosocial, una ficha de caracterización de los estudiantes, y que al momento de la encuesta se reportaban 14 estudiantes registrados, ¿sí? En toda la universidad, registrados con esa declaración de que tienen alguna limitación o una discapacidad. Bueno, y finalmente unas preguntas sobre la parte de bolsa de empleo para graduados con discapacidad. No se reporta esta bolsa, y se considera que aproximadamente el 50% de los espacios de la universidad cuentan con los elementos de accesibilidad, ¿sí? O sea que falta la otra mitad como para intervenir allí. Bueno, ¿qué sí hay? Entre las preguntas 30 y 37 hablaban de los elementos pues, de accesibilidad que sí tiene nuestra universidad, y básicamente allí se reportan elementos por ejemplo, aulas y oficinas destinadas en planta baja, baños adaptados, sistema de alarma, estrategias de evacuación y emergencias incluyendo personas con limitaciones, mobiliario adaptable. ¿Y qué no se dispone? Elevadores en todos los edificios, los hay pero no en todos, rampas las hay pero no en todos.
todas, el transporte interno inclusivo no disponemos y que no hacemos pues estas preguntas específicas sobre convocatorias o cupos a estudiantes con discapacidad específicamente asignados en la institución para la toma de decisiones. Desde luego la universidad cuenta con toda esta parte de convocatorias y cupos para su población estudiantil, la representación, pero específicamente para discapacidad no. Bueno, y finalmente de esta encuesta, pues entonces, ¿qué acciones de apoyo específicas se trabajan en la universidad, no necesariamente incluidas a un programa? ¿Sí? Entonces, allí ven que básicamente lo que se respondió son acciones que están en la parte de accesibilidad al edificio de uso público, el edificio educativo, ¿sí? Con la parte de infraestructura, mobiliario, pero también importante al final allí todo lo que se ha trabajado en el tema de adaptaciones o ajustes razonables, y en otros allí se resaltó la gestión de la educación inclusiva, no solo al interior de la universidad, sino a nivel de ciudad, en redes y comités de discapacidad. Allí ven una caracterización de esos 14 estudiantes por hombre y por mujer y por tipo de discapacidad. Entonces, mayor en hombres que mujeres, y encontramos desde física hasta intelectual, biopsicosocial. Bueno, y los dos últimos módulos, que es sobre docencia y sobre investigación. En docencia, ¿qué conclusiones importantes de todas las preguntas que se hicieron al respecto? Que evidentemente la universidad aborda el tema de la discapacidad en contenidos y asignaturas específicas. Se reportan aproximadamente 12 asignaturas que trabajan el contenido explícito de discapacidad, que la universidad no se casa con un tipo de enfoque, ¿sí? Que muestra todo el repertorio, todo el panorama de abordajes y enfoques para asumir la discapacidad, y que la Facultad de Salud ha tenido el protagonismo y el liderazgo en esto. ¿Sí? Recuerden que son tres facultades. Y ante la pregunta específica de cuáles asignaturas, pues allí ven algunas: discapacidad y contexto, práctica clínica de discapacidad, políticas públicas y discapacidad, educación inclusiva, entre otros. Y desde el módulo de investigación, resumiendo, evidentemente la universidad tiene líneas de investigación en discapacidad. La principal es una del grupo Cuerpo-Movimiento, el grupo de investigación Cuerpo-Movimiento, que es el que desde su creación ha liderado toda la investigación en discapacidad en la universidad, es con esta línea, el funcionamiento humano y discapacidad, pero también desde la línea de estudios corporales se ha trabajado muchísimo, desde otra línea que es actividad física y deporte, y de otro grupo esta línea de objetos y sistemas industriales, que se ha impulsado mucho el trabajo últimamente en torno a la discapacidad. Perspectivas de investigación múltiples, aquí se mencionaron algunas: en accesibilidad y diseño universal, en vulnerabilidad, doble riesgo, desigualdad, calidad de vida. Por supuesto, tenemos unos programas en salud de fisioterapia, de neurorehabilitación en posgrado, por ejemplo. Entonces se ha trabajado la discapacidad desde una perspectiva médico-biológica o de rehabilitación, con terapéutica, rehabilitación y desarrollos tecnológicos. Bueno, entonces eso fue el cuestionario a rectoría. Y como lo mencionó mi compañera, se hicieron entrevistas a actores clave, ¿cierto? Los grupos fueron profesores, directivos y administrativos y estudiantes. Voy a mencionar rápidamente resultados. Lo primero, en directivos y administrativos, pues allí ven una experiencia entre 8 y 17 años. Me gustó mucho porque esos actores clave estaban en diferentes vicerrectorías, o sea, su acercamiento con la discapacidad, pues miren lo diverso. Uno, desde el acercamiento que tuvo con discapacidad, es el trabajo que él ha tenido desde gestión de tecnología, desde la vicerrectoría administrativa y financiera y desde la misma rectoría. Entonces allí ese acercamiento con algún estudiante con discapacidad pues tuvo que ver, entre muchas otras variables, desde la parte de tecnologías accesibles y desde la parte financiera. Las otras dos, una desde la vicerrectoría académica, básicamente toda su trayectoria y su formación en salud, rehabilitación y discapacidad, y ahora en decanatura pues liderando todos estos procesos. Desde luego pues su contacto con discapacidad ha sido es indiscutible. Y la otra, el otro administrativo, desde la vicerrectoría de desarrollo humano y bienestar. Entonces ahí están las tres vicerrectorías de la universidad, actores clave que reconocen perfectamente todo este
este tema allí. Teníamos una pregunta muy importante. ¿Qué cambios ha identificado usted hacia la discapacidad durante la trayectoria de vida institucional, incluso la propia, pues, de vida e institucional como colaborador? Y ellos mencionaban que desde lo cultural se han hecho evidentes muchísimos cambios. Antes de burla o miedo, pasar a ser a pasar a la categoría de respeto por la dignidad humana, desde que pasara ese cambio de que es que definitivamente todos podemos tener limitaciones en cualquier momento de la vida. Eso no es que sea de alguien y ya, ese está ya, no, a nosotros nos puede pasar en cualquier momento de la vida, dicen los directivos y administrativos desde lo cultural. Pasar de que hay muchas barreras a ellos que se integren y se incluyan como puedan, a decir, no, hay que trabajar por facilitar entornos. Entonces, esos cambios culturales interesantes, decían, desde la inexistencia de contenidos o personas que por lo menos sensibilizaran en la institución, a tener incluso una maestría en discapacidad en la universidad. Pasar de prácticas clínicas o prácticas comunitarias donde el énfasis era la compasión, el asistencialismo, la integración, a trabajar ya todos estos temas de inclusión, de equidad, diversidad. Entonces, pues son elementos muy importantes en lo cultural. A decir que la discapacidad es una variable súper importante en la permanencia y la graduación, no solo en el acceso de los estudiantes a la universidad, sino en que permanezcan y efectivamente se gradúen. Bueno, desde lo político, pensar en la generación de un acuerdo, pensar en una política que incluya variables y lineamientos en discapacidad, cambios en las prácticas de aula, ¿sí? Ajustar y adaptar espacios que antes pues la gente, los administrativos pensaban, ay, todo eso es súper costoso, ¿qué nos vamos a meter como en esa tarea? No, ya incorporarlo como un elemento súper importante, como lo decía la de Mesa Presidium, ANECA dice que una universidad de calidad no puede serlo si no es inclusiva, ¿cierto? Si no piensa en la inclusión de todas las personas. Los servicios de mercadeo, de admisiones y matrícula, de contabilidad, de caja, todos esos servicios, empezar a trabajar este tema. Y lo otro es que en construcciones nuevas, pues pensar en el tema de diseño universal. ¿Sí? Bueno, otra de las preguntas importantes allí fue el tema de las dificultades identificadas para trabajar el tema de la discapacidad y qué fortalezas, por supuesto, pues no las voy a leer todas por cuestión de tiempo, pero los administrativos pues reiterativamente nos dicen que es que cambiar el chip, cambiar esos imaginarios entre los administrativos no es fácil. No es fácil. Seguimos en unas dificultades en accesibilidad universal, en formación docente, desde luego es muy heterogénea, y que lo otro que resaltaban es que el estudiante también tiene que asumir una condición, pues todo este tema como sujeto de derecho, como cierto sujeto de derecho, no que trate de sacar provecho, que es lo que manifestarán los administrativos, que en algunas circunstancias ellos querían sacar era provecho de su situación, no es equidad de oportunidades. Y en fortalezas, pues definitivamente la universidad ha avanzado en tener muchos más programas de formación en discapacidad, repito, la maestría en discapacidad, capacitar permanentemente a gran parte de la comunidad universitaria, se han hecho cambios en ese imaginario, nuestro proyecto educativo, pues que declaramos incluyente, sigue consolidando y madurando mucho más este término alrededor de todos estos temas del trabajo con discapacidad, los lineamientos de inclusión y el fortalecimiento de los equipos para apoyar la permanencia y la graduación. Bueno, y ya este tema en profesores. Pues allí que vemos, en profesores también una experiencia de 15 a 26 años de estos profesores que han tenido en sus aulas estudiantes con discapacidad. Estos profesores todos fueron de la Facultad de Salud, tienen experiencia diferente, tienen formación de maestría que toca la discapacidad directamente, como esa maestría en discapacidad o en neurorehabilitación o desarrollo infantil. Llevan muchísimos años como docentes, investigadores y coordinadores de programas o servicios.
Allí nos referencian cuántos estudiantes con discapacidad han tenido en aula y básicamente pues allí les caracterizamos pues el tipo de programa, por género, por limitación, en qué asignaturas. Señora, procura ser breve, por favor, que vamos un poquito más de tiempo. Dale. De todas formas empezamos tardecito, ¿cierto? Entonces no me estén cobrando el tiempo. Y que básicamente las limitaciones son en las competencias específicas para el desarrollo de habilidades en las asignaturas, evaluación clínico-funcional sobre todo, o en la práctica clínica, y también identificaron limitaciones en competencias blandas, sobre todo en la comunicación, que es tan importante. Los profesores que identifican esta parte de fortalezas en recursos educativos, en formación docente, en aprendizajes desde ciudadanía, derechos, empatía, como dificultades siguen diciendo los imaginarios de los profesores, la planta física, temor del docente, desconocimiento, y que la universidad definitivamente muestra una voluntad para apoyarlos. Y ya finalmente para los estudiantes tenemos estos temas, estas categorías, barreras básicamente se han identificado económicas, en aula algunas de la parte de iluminación, por ejemplo, para esa baja visión, para esa limitación visual. Lo otro es que los profesores son muy heterogéneos en la flexibilidad y en los ajustes, unos dicen que sí, otros no les interesa. Facilitadores que llevaron el programa de maestría en discapacidad a la región Caribe, un programa presencial que de otra forma no había sido posible estudiarlo, las herramientas tecnológicas y la flexibilización en aula. Que la universidad sabe que existen áreas de apoyo, pero no las reconoce directamente, que todo el apoyo lo transmite o lo canaliza directamente por la coordinadora y que no está en redes específicas con discapacidad y no las conoce. ¿Sí? Pues no conoce, que sabe que tiene derechos, pero no. Ahora sí, para terminar, los directivos no conocen redes específicas, pero sí dicen que Suma debe de ser una instancia donde se dinamice mucho el tema de la discapacidad. Los profesores reconocen la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para Discapacidad como un elemento súper importante, los estudiantes no identifican redes, y como pendientes que también teníamos pues en esa entrevista, los mismos que he mencionado, en infraestructura, en imaginarios, básicamente. Bueno, entonces no les voy a hablar de nuestro servicio Inclúyete, saben, pues ya los había mencionado como la profesora Rocío, que también está Incluser, tenemos un servicio estamos muy a la orden para ponerlo a disposición del que quiera conocer, profundizar al respecto, con su ruta, pues, como tal. Entonces, listo, ya resumo, gracias por su atención. Estos son los resultados por Colombia que teníamos para compartirles. Muchísimas gracias, compañera. Me estaban achuchando de que yo no soy muy buena moderando porque no me gusta limitar el espacio a tan interesantes aportaciones. El contenido de este material es propiedad del proyecto PAPIT IA 3030-20 de la UNAM. El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor será sin fines de lucro y exclusivamente para fines educativos e informativos, dando los créditos correspondientes.